Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de las narrativas de cubrimiento de las marchas del 6 de marzo y del 8 de marzo, dos marchas con historias bastante contrarias en la forma en la que los medios se acercaron a ellas. Y para eso, ¿qué hubo, Santiago Rivas? Hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien, muy contenta porque hoy es un episodio muy especial que lo estamos grabando con un montón de gente que se nos coló al estudio. Entonces, si escuchan algo de eco, es precisamente para que todas estas almas estén juntas en un espacio. Y eso me hace muy feliz. Ahorita los presentamos. Porque en el estudio de Presunto no cabemos todos. No cabemos, es chiquito. Esa voz que acaban de oír es de María Paula Martínez. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Saliste a marchar el 6M y el 8M? No, la del 6M sigo sin entenderla. Ya la estudié, pero no la entiendo. Y Andrés Páramo, bienvenido a Presunto Podcast. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Iván del Barrio, que no solamente nos alimentó a nosotros los que estamos acá en la mesa, sino a toda la patota de Patreons que fue a acompañarnos en la cena previa a la grabación del episodio. Alto nivel. Alto nivel. A todos nos dio una deliciosa berenjena. Las berenjenas apanadas del barrio. La berenjenas clásica, apanadas sí. del barrio con salsa napolitana y tenía una corona de alcachofa. Corazoncito de alcachofa coronándolo. Ay, Dios mío. Fue increíble. Y también un saludo especial a Daniela Villamizar, nuestra maestra cervecera de Diosa Cervecería, que también no solamente está haciendo la nueva polarización que ustedes pueden conseguir también a domicilio y en Diosa Cervecería, sino también en el barrio y también, de nuevo, le dio cerveza a todos nuestros Patreons y donantes que vinieron hoy a esta primera cena de producción. O sea, si usted va al barrio, encuentra una nevera que dice polarización y Presunto, preciosa. Ay, sí, tan bonita que Muy les quedó esa pechocha. nevera, muy espectacular. Me gusta que nuestros logos solo están en computadores y cerveza. En ningún otro lado hay logos de Presunto. Hay en un poste enfrente al barrio. Ya se lo robaron ese Ay, sticker. tama. Ya se lo robaron. Yo siempre lo pongo y siempre llego y ya no está. Se roban de un poste de la calle. ¿Les gustó polarización? Les pagué para que dijeran eso. ¡No se oye! Con cerveza. ¡Más duro! Oigan, seguimos en campaña. Ya nos queda solo una semana de hacerles spam de esto. Vamos a seguir insistiendo, invitando, convocando, mejorando las recompensas, todas esas cosas por las que ustedes donaron, que es un podcast a la semana. Y además todas esas otras ideas en las que tenemos encuentros, estas cenas de producción, repensar las ideas de nuestros videos, volvernos TikTokers, van a empezar a ocurrir ahora sí. Entonces, muy atentos a lo que queda de este fin de campaña que estamos en cuenta regresiva. Y gracias de nuevo a toda la gente que se ha unido en estos días. Los esperamos en todos nuestros canales de conversación. Ustedes solo menciónennos que acá estamos para responder cualquiera de sus preguntas. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a empezar no hablando sobre los últimos ataques que ha sufrido la libertad de prensa. Esto obviamente hay que cogerlo con pinzas y verlo en todos sus matices. Pero pues hay dos. Una es discursiva, como todo lo que tiene que ver con el gobierno de Petro, y es que Petro, en una manifestación que se hizo afuera de, si no estoy mal, el Teatro León de Greiff en la Universidad Nacional, mientras estaban en la consulta para elegir al nuevo rector, salió a dirigirse a la gente, al pueblo, y dijo, entre muchísimas otras cosas, que los medios embrutecen. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Así que gracias por haber... Y esto, por supuesto, ha suscitado, como todo lo que dice Petro,
una serie de reacciones encontradas y una partición dura. Primero porque pues cualquier ataque a los medios que venga desde el Poder Ejecutivo tiene que ser en la medida de lo posible contenido, pero, y esto pues también hay que decirlo, pues Petro tiene razón. Es decir, Petro tiene razón de alguna manera. Es decir, los medios sí embrutecen. Tal vez no está en los manuales de los medios, ni está en los protocolos, ni está en la misión visión, pero algo que hacen los medios de comunicación y que han hecho además por años en Colombia, y algo que además eso no se lo inventó Petro, para variar, esto es algo que se ha dicho una y mil veces, los medios sí embrutecen. Y digamos que no embrutecen, embrutecer como que uno va sintiendo que sus neuronas se van hundiendo en el fango de la idiotez absoluta. Bueno, depende del programa, pero uno no siente que se vaya hundiendo, ¿no? Que vaya perdiendo ganglios de neuronas por minuto de No es como si le canal. metieran un Alka-Seltzer a un vaso de agua. Exacto, no es como si le estuvieran pegando con un martillo, no es una lobotomía en cada programa, pero pues los medios sí alienan y sí son una forma de alienación y es una forma de entretenimiento y desde donde se le mire, ¿no? Entonces, y aquí empieza obviamente el Petrosplaining, en el cual no quiero incurrir, pues mucha gente puede agarrarse del teórico que sea para justificarlo, pero independientemente de si tiene razón o no, pues Petro es la persona incorrecta para tener razón. ¿Por qué? Pues porque es la cabeza del Poder Ejecutivo y es un problema porque se puede interpretar como un ataque, pero además porque cada cosa que diga, pues de inmediato va a nutrir una pelea de la cual obviamente él sale beneficiado, lo mismo que los medios que a él le parece que tanto embrutecen, pues también salen obviamente enaltecidos y reivindicados por una declaración, porque cuando uno es o tiene un medio de comunicación, las críticas que le llegan desde el poder se llevan como una placa de honor. Sea quien sea, tenga razón o no tenga razón, porque en este momento eso ya no importa, como no importa la verdad. Sin embargo, este ataque no se compara en absoluto con lo que pasó en las oficinas de Revista Cambio. Federico Gómez Lara, director de la Revista Cambio, el portal cambiocolombia.com, denunció que la fiscalía llegó a las puertas de las oficinas de Cambio por segunda vez, pidiendo que les mostraran una fuente, lo cual pues es una locura, es una arbitrariedad. Ese sí es definitivamente un ataque y un abuso contra la libertad de prensa, es un abuso de poder por parte del ente acusador, es algo que no debería pasar, porque digo, de nuevo, la retórica y lo que diga Petro sobre si embrutecen o no embrutecen está absolutamente sujeto a discusión. Nos parece o no nos parece, venga de quien venga o de si viene por parte de Petro. Pero nadie nunca, en ningún momento debería aceptar de ninguna manera, ni si le gusta ni si no le gusta, que la fiscalía vaya a allanar o a meterse en las oficinas de un medio de comunicación, cualquiera que este sea. Decir, los medios embrutecen es un lugar común para analizar la comunicación desde hace 60 años. O sea, ya es aburrido incluso pensarlo porque en esa charla de análisis de la información no solamente entran los medios de comunicación de noticias, sino sobre todo la publicidad. Y yo creo que la cantidad de información que se va por las redes sociales. No, pues es que ahí Petro se graduó de viejo. O sea, lo único que esto nos demuestra es que Petro es un señor viejo que dice, no, como los medios embrutecen y este reggaetón no es música, eso es puro ruido, ¿no? La música metálica. La música metálica, que eso suena todo popo, popo, popo y nadie dice nada. Entonces es como... Tu imitación de Petro es muy mal. Bueno, la tuya no. La de pues es simplemente Petro siendo viejo. Pero primero, aquí hay una tradición que viene desde 1810 de gente haciéndose la ofendida, ¿no? Pero le salió la misma respuesta en el crucigrama y ya se emputó. Exacto. Man rayado. Entonces hay un montón de gente que se va a hacer la emputada, pero además, pues de nuevo, Petro es el presidente, ya hay un montón de gente utilizando en Twitter numeral, los medios embrutecen. Me parece que es importante decirlo porque esta relación tirante pues ha sido un tema recurrente en la presidencia de Petro, para bien o para mal, pero además porque la gente que se queja por el not all journalists tiende a pensar que not all politicians, entonces un poco all politicians, ¿no? Entonces ahí nos toca poner... o sea, es importante mencionarlo, pero de nuevo, palidece frente a lo que pasó con la fiscalía en el último día del fiscalato Barbosa Mancera con que llegó Cambio. A su fin, por fin. No, yo iba a decir que sí, que es viejo, que es aburrido, porque además estaban hablando de un foro de educación. La cara de la ministra mientras él dice esto es como... ¿Qué? La ministra está al lado de Petro, menciona RCN y Caracol en particular, que no creo que haya sido fortuito, como no se le ocurrió. No, en absoluto, otros, ¿no? claro. Y habla sobre todo de las emisoras,
Qué raro, como RCN y Caracol emisoras, no televisión, porque dice cuando uno puede Pero poner una más viejo, emisora... porque Caracol es Blue o Caracol Radio. Claro, razón por la que Blue hizo una encuesta a las 8 de la mañana diciendo, ¿usted cree que los medios de comunicación embrutecen? Opine ya. Porque las En encuestas de Blue Mañanas son Blue. tan buenas, las amo. ¿Para ¿Y qué? ¿Pero cuál fue el resultado? ¿Votaste? No, obviamente Ay, no. María No es picho, un Pero solo MP. botón de Blue. Perdón. Por favor, aporta un Lo único clic que hago es al tomar... engagement. No. Yo Lo quiero único que hago saber es qué tomar opina la tomar pantallazos, porque siempre nos pasa que nos borran los mensajes. O pues que contribuyo a que Semana sea la revista más cliqueada de todo Twitter. Entonces paré de hacer eso y ahora solo tengo muchos recortes de periódicos. Es verdad. Y frente a lo otro que estabas diciendo, solo quiero hacer una cuña. Frente a lo de cambio, la nota titulada es Bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron en nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro. Esa es la investigación por la que se están buscando los datos de la fuente original, que remiten a un episodio que grabamos aquí con Alfredo Molano, Que es buenísimo. pues que se titula ¿Qué se sabe? Porque tiene que ver pues con esta organización. Si lo quieren volver a escuchar, se los dejo en las notas del episodio, pero sí es una investigación muy grande, que yo sí entiendo la molestia del director diciendo no les vamos a soltar ninguna fuente, porque el primer medio que suelta una fuente a la fiscalía, estamos todos. Paramos de que no vamos a hablar hoy. Bueno, ya se acabó la fiscalía de Francisco Barbosa y quedó en interinidad esta señora Mancera, pero por fin se acabó todo. A mí me han hecho algunos reparos que son ciertos. No se acaba, digamos, institucionalmente todo el legado que dejaron, sobre todo que dejó Barbosa, pero sí el nombre de Barbosa según mi teoría que yo dije aquí en Presunto Podcast, se va a empezar a perder dentro de la política nacional y la opinión pública. Esperemos. Ojalá. Cruzamos los dedos. Mañana ya nadie sabe quién era, te lo juro. Antes de las 12 del día de hoy, la Corte Suprema de Justicia por fin eligió a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. Esta es una persona que había trabajado en temas de parapolítica y que también se investigó sobre la corrupción en Guatemala junto a Iván Velázquez, el ministro de Defensa. Hay una nota del País de España que yo quiero como resaltar como un pedazo que escribió Juan Pablo Vázquez, y es que si ella llega dentro de un frenesí político de los últimos 19 meses que hubo enfrentamientos duros entre Barbosa y Gustavo Petro, y además él dice una compleja realidad del país alrededor del crimen y la impunidad que merece ser atendida con urgencia, y pues sí, es como una entidad de investigación que tiene a cargo un montón de procesos penales muy importantes en Colombia. Como siempre, la Fiscalía, digamos que es una institución poderosísima que está investigando unas cosas que son opinión pública casi siempre en este país desde hace muchísimo tiempo. Por no irnos muy lejos, el caso contra el hijo de Petro o el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Entonces sí, le va a tocar muy difícil, y pues obviamente esta elección se dio en medio pues de la renuncia de Amelia Pérez, que ella fue un poco antes de la sección extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, pues no dio muchas declaraciones a los medios y montó, pues dijo, como los medios le preguntaban, ¿usted por qué está acá? ¿Usted por qué está acá? Ella solamente decía, lean la carta. Y la carta pues básicamente se refería a una serie de episodios que pasaron estos días que la afectaron a ella en su vida personal, con declaraciones que no tenían nada que ver con ella. Ella fue muy enfática en eso, como yo no he dicho esas cosas y me la están cobrando. Pues evidentemente se refiere como a este debate que hubo en redes sociales sobre unas frases de su esposo. Quien hace 15 días duerme en el sofá. Noticia que sabemos. Sí, No exacto. nos importa, pero todos sabemos que duerme el señor en el sofá hace 15 días. Claro, pero hubo un cubrimiento previo a esto, antes de que se supiera quién era la fiscal, como si existiera una teoría de conspiración entre Petro y Amalia, como de algún tipo de movida política, que luego los medios nos ayudaron a entender que no iba a afectar la elección de la nueva fiscal, que también fue una línea de investigación. Como a mí me gusta mucho cuando nos explican cómo funciona el Estado, y siento que había demasiada paranoia al respecto de cómo es que se escoge a la fiscal. También hay unas exageraciones muy grandes con el cubrimiento en la que dicen la elección de esta funcionaria, quien reemplaza a Francisco Barbosa, estuvo rodeada de grandes y fuertes polémicas. Y es como, si te lo titulan así, lo que uno empieza a pensar es que ella está rodeada de fuertes polémicas en su hoja de vida o la que sea. Y luego dicen, no solo por la que la terna estaba conformada por mujeres, Que no entiendo por qué es una ¿Qué? polémica. ¿Cuál es el aunque? y No luego solo. dice, sino porque en reiteradas oportunidades muchos sectores del país denunciaron presiones a la Corte Suprema. Son movimientos políticos que no son fuertes polémicas. Entonces siento que sí, el camino de la especulación sí bordeó mucho lo que pasó durante el martes para lo que estaba pasando Pues, con la... y volvemos con a lo la mismo fiscal. de la noticia falsa del helicóptero, ¿no? Entonces, como
Para mí, ¿cuál es el problema ahí? La presencia de la cabeza del Poder Ejecutivo haciendo presión a un poder que se supone que es par del Ejecutivo, como lo es el judicial, para cumplir con sus funciones, lo cual genera de inmediato un aparente, presunto, supuesto conflicto de interés, que es en lo que termina el cuento con las manifestaciones, que son una expresión ciudadana completamente legítima, que le reclama a la Corte Suprema de Justicia que haga lo que tenía que haber hecho en el tiempo correcto y no un mes después, y que genera episodios de desinformación precisamente como estos en donde se habla del helicóptero en el que tuvieron que salir los pobres magistrados asediados, pero al mismo tiempo eso que está ocurriendo es por la intromisión de un solo agente en lo que es un reclamo, en lo que de otra manera sería un reclamo completamente ajeno a presiones, y esa presión pues es una presión legítima en la medida en que si la gente le pide a la Corte que haga lo que ha de hacer, está bien, pero la intromisión de esos poderes son las que generan esas aparentes polémicas, ¿no? El problema es que la Corte Suprema sí tenía que haber elegido fiscal, y eso ya lo vimos nosotros. Yo caí en el error de decir que eso se había demorado 1000 veces y que esto era así, pero nos hicieron después caer en cuenta que no, que efectivamente esto era una demora normal, y esa demora normal pues tenía que ser solventada. Entonces, exacto, y que normal además no es bueno, pero eso sí lo dijimos. Entonces, no, gracias a la Corte Suprema por hacer lo que debieron haber hecho hace un mes. Gracias, muchas gracias. María Paula Martínez, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Bueno, el último tema no tema tiene algo que ver con el primero, porque también es un asunto de libertad de expresión, pero de otro lugar y en otras voces. Tiene que ver con lo que pasó en 6am Caracol, con unas declaraciones que hizo Diana Saray Giraldo, periodista, sobre una organización Centro Oriente en Arauca. En ese sentido, por eso traemos aquí a Andrea Aldana como una invitada chiquita, y un audio que nos mandó. Andrea Aldana es una reportera freelance que ha cubierto el conflicto armado colombiano durante mucho tiempo. Es una opinadora fuerte, digamos, que le gusta, pues sí, ser muy incisiva en sus comentarios, y pues aquí la tenemos, Andrea Aldana. Lo que ocurrió el pasado 5 o 6 de marzo, si no estoy mal, fue que la periodista Diana Saray Giraldo del programa matutino Caracol 6am, porque no es todo Caracol, fue el mañanero, dijo al aire, y abro comillas, que la ONG Centro Oriente era el brazo político del ELN. A ver, ¿qué es lo que pasa con estas palabras? Que son declaraciones temerarias, peligrosas, pero sobre todo irresponsables. Cuando tú vas a acusar a alguien de pertenecer a la guerrilla, esa acusación debe tener bastante solidez, una solidez única, porque lo que está en juego es la vida de esa persona. En este caso, en el caso de Centro Oriente, es la vida de cientos de personas. Pero el periodismo, especialmente el periodismo capitalino, cae en estas ligerezas porque no dimensionan las consecuencias que tienen sus palabras. Cuando tú llamas guerrillero a un civil en un territorio en permanente conflicto armado, estás justificando el ataque porque lo estás legitimando como elemento que hace parte de la guerra. Es decir, lo estás haciendo parte del conflicto. Esto en las regiones rurales de Colombia se traduce en amenazas, persecuciones y atentados. Y no hablo desde el desconocimiento, lo digo porque lo he visto. Yo llevo más de 15 años haciendo reportería en zonas hostiles de Colombia, y al decir hostil me refiero a lugares donde el dominio territorial y la autoridad están en cabezas de actores armados ilegales, llámese guerrilla, paramilitar, crimen organizado. En estos sitios, los liderazgos sociales y comunales se ven permanentemente amenazados porque todo el tiempo los tratan de inmiscuir en el conflicto, y buena parte de este liderazgo ha sido exterminado precisamente por ser asociado y estigmatizado con pertenecer a un bando de la guerra. ¿Por qué pasa esto? Porque para controlar un territorio lo primero que tú tienes que hacer es destruir el tejido social. ¿Y cuál es el inconveniente que hay con las palabras de Diana Saray para aterrizar esto? Que inconscientemente, y digo inconsciente porque no lo tomo como un acto premeditado, de hecho lo que creo es que precisamente no meditó sus palabras, y retomo, lo que pasa es que de manera inconsciente terminas ayudando a destruir el tejido social de los territorios, tejido que además ha puesto muchas vidas para poder ser construido, y esto le pasó a Saray. Lo que ella llamó ONG Centro Oriente no es una ONG sino una plataforma que agrupa a las organizaciones sociales del Centro Oriente colombiano. Esta plataforma agrupa organizaciones de juventud, de derechos humanos, de mujeres, de campesinos, y a toda esta plataforma social, a todo este tejido social, Diana Saray lo llamó el brazo político del ELN, poniéndolo en riesgo. Y lo más irresponsable fue que la fuente que citó es, abro comillas, en la región
todos la señalan es decir, no citó una fuente, o sea, vincula a una organización campesina y comunitaria o a varias organizaciones campesinas y comunitarias con la guerrilla y no cita fuente. Esto es demasiado irresponsable. Hasta la Comisión de la Verdad tiene recogido y el Centro de Memoria Histórica tiene recogido apartes en sus informes en los que señala las implicaciones y responsabilidades que han tenido los medios de comunicación en el señalamiento y estigmatización de los sectores sociales que han sido históricamente vulnerados y asesinados. No puede ser que en 2024 los periodistas sigamos repitiendo estos comportamientos en un país donde todavía hay tantos fusiles disparando. Diana Saray irresponsablemente terminó repitiendo los señalamientos que hacen las disidencias de la FARC sobre estas organizaciones. Como Arauca está en disputa entre los frentes 10 y 28 de las disidencias de las extintas FARC y el ELN, la población civil ha quedado en medio de esta disputa y ha sido la gran víctima de señalamientos de parte y parte, porque no solamente las disidencias de la FARC han señalado a población civil, también lo ha hecho el ELN. Y mucha gente ha sido asesinada porque ha sido previamente estigmatizada de ello. Y no hablo solo del liderazgo social, hablo también del personal médico. Y todo por la misma razón. En este sentido, Diana Saray ha hecho eso, avivar el fuego en una región que está en permanente candela. Y ojo, sin ninguna prueba, solo porque alguien se lo dijo al oído. Y cuando viene el mismo periodismo a corregirla en público, se presenta su indignación que porque no la corrigieron en privado. Y eso casi que parece un chiste. Uno no puede emitir una mentira y un señalamiento ante una audiencia de miles de personas y esperar que nadie confronte la falacia argumentativa. Y cierro esto diciendo que uno tiene derecho a ser mal periodista, pero no puede ser por ningún motivo por falta de esfuerzo o investigación, sino por razones ajenas de fuerza mayor o qué sé yo, algo que se te salga de las manos. Pero a lo que uno no tiene derecho por ningún motivo es a ser un periodista irresponsable con la información, especialmente cuando está en juego la vida de personas, porque en este caso no estás haciendo periodismo, estás haciendo vocería, actúas como un megáfono y esto, querido equipo de Presunto Podcast, no es periodismo, es lobby político. Sí, hay una responsabilidad enorme en los señalamientos que se hacen públicos y sobre todo, pues los mediáticos. Pasan dos cosas. Una es que pues es señalada por colegas Claro. de esa responsabilidad que tienen los que tienen micrófonos o los que tenemos micrófonos. Se devolvió en muchas amenazas a su vida, a la vida de Diana Saray, que están muy mal y que en ningún momento son ni legítimas ni defendibles desde ningún punto de vista. Le han dicho que con cuidado se suicida, que la van a ir a matar, que es una sicaria, que por culpa de ella se murió el man. Y bueno, en su cuenta de Twitter pueden ver todos los reposts de todo el odio que le han tirado. Y no sé si es un guiño a presunto o no, pero podría. Esto es un tweet de Diana Saray, un X, lo que sea. Espero mantenerme siempre en la misma posición. Si tengo algo que criticar sobre el trabajo de un colega, o sea, de un periodista, se lo diré siempre en privado. Esto después de estar en trinos. Jamás seré parte de linchamientos colectivos, ni seré de esos. Nosotros. Tal vez. Que levantan el dedo diciendo qué hacer mientras ven a su colega en el piso. No, yo no creo que lo veamos en el piso. De nuevo, todas las amenazas a Diana Saray son condenables, a su vida y todo el discurso violento que ha caído sobre ella por haber hecho esto. El reclamo a su acción irresponsable, no la violencia, el reclamo a que no fue una buena práctica y que en ningún momento ha sido capaz de reconocer y decir, hombre, sí. ¿No? Es que yo creo que lo que le piden a ella es eso. Ponte en el lugar del poder de la información a la hora de señalar a personas que son víctimas del conflicto, que es lo que hemos vivido durante toda la vida, la forma en la que se narra a las personas que hacen parte de esta historia. No puedes ir diciéndole a cualquier organización que eres el brazo político de una guerrilla. No lo puedes hacer. A todos. No se puede sin datos porque eso es desinformar. Y pues la mentira no hace parte del trabajo periodístico. Qué pena. Y Sara, y equipo, y Presunters, si me lo permite, me gustaría poner en la mesa otra cosa, y es que Diana Saray no escribió esto en una columna de opinión, ella lo dijo en un programa mañanero donde hay una mesa, donde hay un director, ¿no? Y acá yo me pregunto, pues, ¿el director para qué está, no? Me refiero a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez yo lo he visto y lo he escuchado no hace mucho recientemente poner límites o pedirle incluso al aire pruebas de lo que dice a Vanessa de la Torre. Él ha sido riguroso, se ha parado como quien dice en la raya y al aire ha pedido pruebas, pero con Diana Saray no tuvo esta consideración o este actuar, ¿no? O sea, como que dejó pasar la ligereza así como sin más. Y aquí es cuando yo digo que esto parece que tuviera una condición de clase, porque
cuando tú cuestionas al poder, entonces sí hay límites, ¿no? Sí exijamos pruebas. ¿Por qué dices eso? ¿De dónde sacas esto? Pero cuando tú estás difamando a población vulnerable, parece que no importara, ¿no? Como que le dicen guerrilleros a campesinos y el director ni se siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente del poder sí es necesario tener pruebas para denunciarla o cuestionarla, pero al campesinado no, y se permite decir cualquier cosa al aire? La noticia política del momento es de la marcha de este 6 de marzo, convocada por diferentes sectores de aquí del Congreso, de la oposición e incluso independientes, sectores de centro derecha en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se espera que en más de 18 ciudades capitales del país salgan a marchar en coordinación con los grupos políticos en contra de las medidas del gobierno, de las reformas que plantea aquí en el legislativo, también por las no binarias. Este viernes, para conmemorar el Día de la Mujer, las calles fueron inundadas con cientos de ellas, quienes alzaron su voz para reclamar por sus derechos. El punto de encuentro principal fue el Ministerio del Trabajo, lugar donde se realizaron muestras artísticas y culturales. Seguimos las mujeres siendo las y precisamente el presidente Gustavo Petro acaba de pronunciarse frente a la jornada de marchas convocada por la oposición en distintas ciudades del país. Escuchemos lo que dijo. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas... Se conoció una imagen revelada por la FM del momento exacto en el que una feminista trató de quemarle la cara a una gestora de convivencia de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Acto que por supuesto provocó la reacción del ESMAD. ¿Qué tipo de protesta es esa, por favor? ¿Es que acaso no pueden manifestarse sin necesidad de violentar a nadie, sin dañar los bienes públicos, sin agredir a la policía? ¿Es que acaso la violencia es un símbolo de... A mí lo que me sorprende es cómo cada agenda también cambia las aproximaciones editoriales de los cubrimientos. Entonces tuvimos dos marchas separadas por muy pocos días. Una convocada por la oposición, que le vamos a llamar la marcha del 6 de marzo, la marcha del 6M. Y la otra que es la marcha del 8 de marzo, que es una movilización que se hace desde hace muchísimos años y que no corresponde precisamente a la agenda política del país, sino que tiene una fecha de conmemoración de la que todos ya estamos al tanto siempre. O sea, sabemos que va a ocurrir. Estas dos marchas pues tuvieron distintos tipos de aproximación, conclusiones, debates y narrativas que nos pueden dar luces de cómo es que el gobierno y todos sus entes y fuerza pública enfrentan diversas formas de narrar nuestra realidad en varios niveles. Yo creo que vale la pena que las diferenciemos porque son muy distintas. Mi sugerencia es arranquemos explicando la primera que ocurrió, que es la del 6 de marzo. Esta es una convocatoria larga en la que hay muchísimas personas involucradas. Como nos dijo uno de nuestros donantes en la preproducción, fue también una plataforma para hacer política y para salir en medios gratis. Empecemos por ahí. Pues yo voy a empezarle pasando la palabra a Santiago para que sea tan amable y nos explique por qué marcharon el 6 de marzo. Porque... No, pues contra cualquier cosa que sonara progresista o izquierda. Pero es que ese es el problema. Es decir, me parece que el contexto es más complejo de dar por varias razones. Primero, porque las marchas de la derecha vienen dándose desde hace meses, porque pues llevamos ya en el gobierno de Petro, ¿no? 1 año y 7 meses. Y esto pues ha traído consigo pues una reacción de la oposición de derecha que ha tenido muchos episodios granulados en los cuales ha configurado una identidad que no termina de consolidarse ni bajo un liderazgo claro, más allá de Vicky Dávila, y ni bajo un episodio que termine por definir a esa derecha. Entonces, eso es un contexto de algo que viene pasando hace un poco más de tiempo y que nosotros hemos cubierto y que se ha cubierto además de forma suficiente, al menos por nuestro lado, pero sin necesidad de mucha profundidad, en parte porque son marchas que no han sido recibidas con ningún tipo de violencia por parte del establecimiento, ni por parte del Estado, ni por parte del distrito, que es un poco la discusión que estamos teniendo ahora. Mientras que el 8M, que es una manifestación mucho más vieja, que tiene una tradición muy larga que se remonta a 1911, cosa a la que se llega por una serie de acuerdos tras una serie de luchas, que se hace
un poco de la misma manera, pero que nunca es la misma marcha. Es una marcha que tradicionalmente tiene la participación, por ejemplo, de niñas, la participación de adultas mayores, la participación de mujeres con movilidad diversa, y esto es algo que siempre pasa todos los 8 de marzo, pero que está pasando por primera vez en el gobierno del nuevo alcalde de Bogotá, porque eso pues también viene a influir. Entonces el primer contexto es, tenemos una marcha a la cual el gobierno nacional de Gustavo Petro ya está habituado, que es las marchas de oposición de la derecha, y una marcha que es nueva para un gobierno de derecha como el de Carlos Fernando Galán, que recibe un 8M que ya debería tener aprendido, que ya debería tener monitoreado, que ya debería tener leído, y que sin embargo le representó un desafío que, en mi opinión, es demasiado grande para lo que de verdad representa una marcha que se hace todos los berracos años. ¿Sobre qué era la marcha de la derecha? La marcha de la derecha viene siendo un poco la misma marcha, pero va añadiendo cosas, ¿no? Como va atrayendo más y más cosas, porque necesitan sumar tanta gente como les sea posible. Entonces, cada vez más, primero, la reacción derechista de este país, que ha mostrado, tras el final como de la hegemonía absoluta de Álvaro Uribe como líder de la derecha y ultraderecha de este país, muchos matices, como con la decadencia de la figura de Álvaro Uribe, pues ha dejado un vacío muy grande de liderazgos que han sido ocupados por mucha gente, que van desde Miguel Polo Polo hasta Miguel Rafa Gorgori Uribe Turbay, hasta María Fernanda Cabal, que quiere, hasta JP Hernández, hasta Vicky Dávila, hasta Francisco Barbosa, hasta Bruce McMaster, hasta Germán Vargas Lleras, hasta, no sé, David Luna y Angélica Lozano y Claudia López, no sé, sí, es decir, como que además los matices pues obviamente van poniendo una serie de discusiones nuevas sobre quiénes son de derecha, quiénes no son de derecha, quiénes son de centro. Entonces yo digo Claudia López, pero para una persona uribista. Acuérdate que ella era el petrismo, o sea, no, dependiendo del lugar. No, pues si uno le pregunta a Vicky Dávila, ella es la candidata presidencial del petrismo, claro, hoy, en este instante, hoy ya. Pero si uno le pregunta a un petrista, ella es básicamente Vicky Dávila, ¿no? Entonces, esa perspectiva es importante tenerla muy en cuenta, porque esas marchas de la derecha en donde no participan los partidos autodenominados de centro sí tienen unos matices muy grandes que van desde Cambio Radical, es decir, los partidos de las fuerzas políticas tradicionales, hasta la ultraderecha de nicho y de culto, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la aparición de una serie de banderas franquistas y carlistas, porque nosotros tenemos obviamente neonazis y fascistas hispanistas, ¿no? Nosotros tenemos falangismo en Colombia, y el falangismo utiliza la bandera del Imperio Español carlista, la bandera del carlismo, de la secesión de la corona española, o sea, prenapoleónico. Porque, pues, obviamente la derecha colombiana iba a ser prenapoleónica, es casi preluterana, ¿no? Entonces nosotros tenemos una derecha que es de ese talante, y talante además es una palabra conservadora, y tenemos una derecha nueva que está buscando enarbolar las banderas de Israel como respuesta a lo que para ellos es un desmadre diplomático colombiano en cabeza de Petro, que es las declaraciones en contra del Estado israelí y del genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino en Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania. Pero eso sí es nuevo. Porque, eso es nuevo, claro. Porque Tercera Fuerza, yo me acuerdo de marchas que hubo contra Chávez, año 2010 por ahí, y me acuerdo que estaba Tercera Fuerza. Entonces, pues por absurdo que nos parezca a algunos, la esvástica y no sé qué, pues esta es un colectivo y... No, pues tenían una banda que tocaba en conciertos en Scandia y en La Calleja. En contra de Chávez y no sé qué. Sin salida. Pero yo creo que, por lo menos en mi historia en esta ciudad, de hacerle seguimiento y o participación en la calle, una manifestación, nunca había visto una bandera de Israel, ¿no? Izada pues de varias personas, como de 5 metros de larga, una pancarta de Milei, como ahora es el turno de Colombia. ¡No! Y una pancarta de Nayib Bukele, que me gustó mucho la galería que hizo 070, donde están estos símbolos, porque sí es una cosa nueva, ¿no? Sería muy bueno que Wendy Zulka y Delfín Quispe se volvieran, por cuenta de su canción Israel, emblemas de la oposición de ultraderecha, claro. Que sonara, como en el 8M suena Rebeca Lane.
en el 6M sonara. Lo que pasa es Wendy que Zulka. a la derecha no le gustan los pueblos aborígenes, pero Claro. igual No le parece música no les inmunda. parece Claro, pero Inmunda. yo, frente a lo que ustedes están diciendo, cuando yo estaba tratando de informarme de que estaba pasando el 6 de marzo, como un llamado de fuera Petro, que no se puede porque son elecciones populares, o sea, fuera Petro significa Francia Márquez presidenta. Entonces, ahí hay un tema que yo siento que hay muchísima desinformación y creo que hay muchos medios que dijeron hay un nivel del debate muy bajo en esta marcha. Yo vi esas frases publicadas en columnas de opinión y en análisis del discurso de todas estas pancartas. Eso por un lado, como que había un cubrimiento sobre los mensajes, como el que decías, el de 070. Y era como, bueno, ¿a quién están alabando ahora si no es a Uribe? ¿A quién? Cuando las cabezas y las marcas de las luchas políticas de la derecha no son claras y se vuelven heterogéneas y una melcocha, pues es difícil para los medios también causar por qué diablos la gente está en la calle, más que no queremos el cambio, que luego fue la crítica que le hicieron a Petro. Porque no había un mensaje, por lo menos los que yo vi de Bukele, no había algo que dijera como mayores cárceles, una política más punitiva y para que se acaben los delitos en Colombia o las pandillas. No, era solamente la cara de Nayib Bukele y ahora que nos toque uno como él, que es como el dictador más cool del mundo mundial, como él se suele llamar. Yo vi una que resume súper bien lo que acabas de decir, era en contra de la cédula digital. Y yo... ¿Se acuerdan que eso lo habíamos documentado nosotros hace varias marchas en donde habían entrevistado a una persona como, bueno, entonces ¿usted por qué está protestando? Y era como... Bueno, entonces... También no queremos médicos cubanos a la cédula, no queremos la cédula electrónica. Porque es que yo no quiero el comunismo en el país y yo no quiero que entonces lleguen los médicos cubanos y yo tampoco quiero la cédula eléctrica y yo no quiero la... No, entonces era como tratando de hacer, de darle sentido a que era toda la cosa. La cédula eléctrica. Esa es la cédula eléctrica. La cédula eléctrica, que es obviamente una cosa absolutamente hermosa. ¿Quién pone eso en un cartón y sale a marchar? Yo creo que los medios se lo habrían María gozado Paula más. está llorando. Me dio mucha risa lo de la cédula. Y no había podido exorcizarlo porque estaba sola en la calle. Pero los medios se lo habrían gozar más. Como yo quisiera salir, de verdad. Una vez nos infiltramos nosotros, pues nos fuimos como a la séptima con capotas, como a mirar la marcha, porque era la primera marcha de la derecha. Y realmente queremos saber quiénes van a salir. La primera marcha que le hicieron a Petro. Nos fuimos los tres. Como a tomar café a un borde del andén. Si era interesante, o sea, el que tenga de verdad la pancarta de Milei o de Bukele, como, a ver, cuéntame más. Parte de lo que nosotros estamos viendo también obedece a una internacionalización / globalización de las peleas y causas generales. Y esto lo llevamos viendo desde hace rato. Vivian Morales escribió antes de las consultas interpartidistas de 2022 una columna en la que criticaba a Francia Márquez por hacer parte del movimiento woke, ¿no? Woke, que se ha vuelto una palabra marco para designar todo aquello que no le gusta a la gente de derecha y ultraderecha, más exactamente la derecha que tiene mucho de el partido republicano estadounidense actual, es decir, el trumpismo, o lo que se llama el MAGA Republican, representa todo aquello que significa la crítica y observación del racismo estructural, la reivindicación de las disidencias de género, la diversidad sexual, las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, todo al mismo tiempo, ¿no? Hay una serie de cosas que están ahí metidas y eso existe ahora porque en Twitter entonces ahora tenemos comentaristas de ultraderecha quejándose o criticando porque alguien es woke, porque alguien es, entre comillas, progre, que no es exactamente lo mismo, pero es un poco lo mismo. Y esto se ve también en el asunto Israel-Palestina, en donde ya desde hace un tiempo, porque esto no es nada nuevo, la izquierda viene tomando partido desde hace rato por Palestina y la derecha y la ultraderecha vienen tomando partido por Israel, sobre una serie de discursos que se entrecruzan, porque es que además hay mucha gente pescando en río revuelto. De hecho hay un supremacista blanco muy famoso porque es pro Palestina y es un tipo que hace muy a menudo comentarios
en favor de la lucha palestina, que muy a menudo es retuiteada y reposteada por gente, al menos aquí en Colombia, de la izquierda y del pacto histórico, que no son necesariamente lo mismo, y que están replicando mensajes que luego empiezan a rayar, al menos en la voz de esta persona, con el antisemitismo, ¿no? Y que da paso a otros discursos desde la derecha, según el cual el antisionismo es lo mismo que el antisemitismo. Bueno, entonces en esa discusión que llevamos 5 meses ya, y que llevamos realmente desde 1948, pero que actualmente llevamos 5 meses en esa internacionalización de las luchas, pues es lo que nosotros también estamos viendo, ¿no? Entonces, si ustedes miran, pues la marcha, de nuevo, de la derecha, hay una cosa muy nacionalista y hay una cosa muy hispanista, que es la forma de nacionalismo de... Esta obviamente es mi opinión, de los derechistas más pecuecos de todos, que son los que añoran que llegue su serenísima majestad Carlos, emperador del Sacro Imperio y emperador español y bla, 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 a gobernar, y que nosotros pues no... ¿Cómo puede ser que nos hayamos desligado del glorioso imperio español donde no se ponía el sol y ese tipo de cosas? Hasta los neonazis antisemitas, hasta los absolutamente proisraelíes, ¿no? En la misma esquina. En la misma esquina. Y cómo, pues efectivamente, existe una internacionalización también de las luchas femeninas, que es mucho más vieja, de hecho, que es mucho más antigua, porque, pues, pucha, viene desde las suffragettes hasta las discusiones sobre el feminismo de calle, más las distintas olas del feminismo, la discusión globalizada sobre si estamos en la cuarta o en la quinta, es decir, todo eso que viene pasando, y obviamente la respuesta al genocidio que se está cometiendo contra la gente en Palestina, que ha sido repudiado en general por los movimientos de izquierda y progresistas, pero pues son discusiones que están atravesándonos, ¿no?, en el planeta a todas las personas, y vale la pena tenerlas en cuenta, pero vale la pena también tener un contexto ampliado de cuáles son las conversaciones y las banderas que se están llevando ahí, porque pues sí hay que tener en cuenta que eso obedece a varios fenómenos. Uno, de nuevo, el 8M es una conmemoración internacional, pero por otro lado, la derecha y la ultraderecha colombianas están adoptando símbolos también de manera globalizada, pero me parece que de una manera bastante más caótica, porque hasta hace muy poco tiempo una de las facetas más representativas de la ultraderecha en los países era el ultranacionalismo, y eso ya casi no está pasando, en parte porque hay países como Colombia que sienten la carencia de líderes como Milei o como Bukele o como Orbán, o como, no sé, Lukashenko, o como Putin, o como Meloni, o como, no sé, Trump, elijan uno, ¿no? Entonces, esa globalización pues hace parte también de lo que se está haciendo y del discurso que se está moviendo. Igual a mí lo que me gustaría a la luz de la crítica de medios es: explícame por qué no hay un discurso común en contra del gobierno más que nos cae mal. Porque eso es algo que le estaba pidiendo una columnista de Razón Pública, que se llama Silvia. La protesta contra Petro y la arrogancia del cambio, que es Silvia Serrano, y ella dice: hay muchas razones para en serio discutir las reformas, pero simplemente decir me caes mal y que los medios no nos estén explicando, simplemente, no sé, burlándose de la heterogeneidad de la marcha, no me da razones a mí para entender por qué este lado del país no está conforme con el gobierno, más que porque Petro le parece de izquierda. Y eso es muy grave. Yo creo que las marchas en Colombia, desde que existió el paro nacional, han sido como un instrumento. Cuando existió el paro nacional era una cosa infrenable y que no manejaba prácticamente nadie, y luego vinieron las elecciones y como que se cambió un poquito el esquema. De hecho, los medios de comunicación pues más como inteligentes y pegados a los debates actuales volvieron el tema de las marchas un tema. Drogas, seguridad, no sé, negociación con las guerrillas. Y pues sí, las marchas ahora son contra Gustavo Petro, y las marchas se volvieron, aparte de un elemento importante y central del debate ciudadano, como quienes salen a las calles, y etcétera, se volvieron también una moneda de cambio. Yo me empecé a dar cuenta muy rápidamente que los políticos de este país empezaron a manosearlas desde cualquier lugar. Pero obviamente ahora han evolucionado, y yo creo que Silvia Serrano sí da un elemento muy grande, que es una cosa que nos decía el Patreon Ricardo Suárez hace poco en la cena, y es como Petro tampoco se ayuda. Él me lo dijo así. Silvia Serrano lo pone en los siguientes términos. Dice ella: todo intento de generalizar una protesta, se está refiriendo a Petro, porque ella dice:
yo no espero nada de la oposición, yo no espero nada de que confundan comunismo con socialismo y nos embutan un discurso en el que se va a acabar este país. No, pues comunismo con Partido Verde, ¿qué me dice usted? La tercera fuerza y la bandera de Israel marchando en el mismo lugar. Sí. Yo no espero nada de eso, dice ella, pero de por quien yo voté, pues espero cosas y lo juzgo, digamos, con fuerza. Y entonces ella dice, hablando de esto, del discurso que Petro dice acerca de las marchas, ella dice, todo intento de generalizar una protesta debe ser visto con cautela, porque es casi imposible que exista una movilización homogénea o con un único objetivo. Y en ese sentido a mí me parece que sí hay una equivocación por parte de Gustavo Petro pensar que era el mismo error de Iván Duque. Esto es una masa que piensa igual, no sé qué, obviamente el error es el mismo, la forma de contenerlo pues es distinta. Duque lo hace a través de violencia, a través del ESMAD, Petro lo hace a través de sus discursos, pero ella sí dice, veamos esto también, que un gobernante diga esto hay que verlo con cautela, porque yo sí creo, no pueden ser equivalentes a borregos que salen a marchar como se creía antes. Yo tengo dos cosas, una es que hubo en los medios muchos titulares sobre lo impresionante, multitudinaria, impresionante marcha, ¿no? Explosiva, impactante en contra del gobierno Petro con un que ánimo, hay que leer menos semana y... con un ánimo muy celebratorio, que está bien si se hiciera desde este derecho a la manifestación que debería siempre respetarse y salvaguardarse. Y creo que también hubo una segunda inflación de las críticas de Petro, porque lo que él dijo fue: hoy tenemos manifestaciones que no quieren el cambio para el país porque es gente privilegiada o porque esta gente no quiere perder los privilegios, sí. fue su expresión. Siempre habrá fuerzas que no quieren perder los privilegios. Pero eso no es un señalamiento que estigmatice, eso no es violento. Sí, no me estás diciendo privilegiado. Sí, ¿no? Y él dijo, hoy tenemos esas manifestaciones, pero no creo que sean comentarios que deba replantearse en la medida que hayan ocasionado señalamientos o que la gente se sienta vulnerada porque el Ejecutivo dijo que las marchas sucedieron. El presidente hizo una declaración sobre lo que estaba viendo en las calles, pues que no es un comité de aplausos, por supuesto, desde el gobierno, pero tampoco una posición como sí se veía en los gobiernos pasados, donde todo lo que pasaba en las marchas era una gran tragedia porque no podíamos llegar a las oficinas. Todo era un sinsentido porque otra vez salieron los desadaptados y las desadaptadas a evitar que lleguemos a tiempo por nuestras amables calles al trabajo, ¿no? Que era siempre el enfoque común de las marchas, y estoy hablando de las marchas pre-Petro. Sí, evidentemente como que hay una desproporción obviamente entre lo que dice Gustavo Petro, que yo estoy de acuerdo con Silvia Serrano, hay que mirar con cautela de todas formas, ¿sí? A lo que sucedía con Iván Duque en el momento del paro nacional. Son totalmente comparables porque pues las marchas contra Iván Duque empezaron al año del gobierno de Iván Duque. Pues toca recordar también que aquí quiso entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la negativa de Iván Duque, y luego ya de mucha presión social la comisión logró venir a Colombia a hacer un reporte en el que decían que les daba mucho miedo que las marchas contra el gobierno de Iván Duque fueran evaluadas por el gobierno con la lógica del enemigo interno. Esa fue una de las recomendaciones que me parecía a mí la más fuerte. Ellos decían, un gobierno no puede aplicar esa misma lógica que aplicaron durante el conflicto armado durante 50 años a un grupo, a unas movilizaciones de ciudadanos que están saliendo a la calle a protestar. ¿Sí? Eso a mí me parece que es lo primero, y a mí me parece que en eso sí hay como una gran desproporción frente a lo que sucedió en ese gobierno y cómo se cubría, porque se cubría de verdad con la estigmatización profunda y como la demonización de las personas que estaban marchando, y toda esa mierda de yo no marcho, yo produzco. Cuando sí nos parecen un instrumento de la democracia y cuando otras veces simplemente nos parece como una serie de personas que están apoyando básicamente como la insurrección absoluta en contra de la institucionalidad colombiana. Y yo creo que esa línea sí está muy bien trazada mirando el histórico de cómo ha reaccionado los gobiernos contra las marchas. Durante el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, en Bogotá, diferentes colectivos feministas se movilizaron por las principales vías de la capital. Las autoridades informaron que en medio de esta celebración, en algunas zonas se registraron daños en estaciones de Transmilenio y vallas publicitarias de paraderos de buses.
Y en Medellín la marcha de más de 4.000 mujeres se vio empañada por el vandalismo en 5 estaciones de Metroplus. Según las autoridades, algunas de ellas rompieron los vidrios de las estaciones y otras pintaron grafitis. El alcalde Federico Gutiérrez rechazó las acciones violentas en las estaciones del sistema de transporte, asegurando que no reflejan las intenciones de la mayoría de las mujeres. Le pidió a la policía identificar... Pasemos entonces a las del 8 de marzo. Unos días después, estamos en la convocatoria a este día en el que llevamos, ya Santiago lo había indicado, muchísimos años conmemorando diferentes reivindicaciones de movimientos feministas en muchos niveles, en muchos lugares del mundo, con muchísimos contextos, con una heterogeneidad más amplia, pero con una agenda un poquito más clara de entender. ¿Cómo vieron ustedes el cubrimiento de ese día? Porque, de nuevo, fue muy distinto. Acá estábamos, solo para hacer una recopilación, el anterior tenía que ver con no entender por qué estábamos marchando simplemente en contra del gobierno versus unas declaraciones supuestamente estigmatizantes desde el Ejecutivo. Y ahora, este lado, tenemos tal vez no una comprensión tan clara de las luchas, pero sí como un cubrimiento muy amplio de la respuesta de la fuerza pública al respecto. Es una marcha que es tan incómoda que incomoda a la vez a petristas y a derechistas, ¿no? Es una cosa que ha traído consigo reivindicaciones que no le pertenecen a nadie distinto de las colectivas y los movimientos feministas, que hacen parte de una conmemoración anual y de unas reivindicaciones y unas luchas que no han llegado a su fin y que por lo tanto siguen manifestándose en las calles en unas fechas específicas designadas para ello, que ya ha pasado, que ya ha ocurrido, que ya se ha cubierto en medios, que se ha olvidado para posteriormente volverse a cubrir, y este año no es la excepción. Pero este año a mí me gustó mucho el cubrimiento que se hizo de esta fecha reiterativa, y es como vamos a desbancar el mito del 8M, su origen, vamos a explicar en qué consiste, vamos a actualizar los debates de la lucha feminista en muchos niveles, como qué se está pidiendo ahora a diferencia del año pasado, y yo siento que ahí sí hubo una aproximación muy interesante de los medios para hacernos entender eso, pero que se vio opacado finalmente por lo que ocurrió en la noche en Bogotá. Sí, yo no tanto. Creo que lo más interesante no viene ya de los medios, lo hacen organizaciones como Sentido, lo hacen como otros creadores de contenidos. Pero Sentido es un medio. Que se preparan, pero es más que un medio. No es un medio tradicional. No es como ahora lo están haciendo bien, no. Los tradicionales siguen haciéndolo bastante mal. Hace poquito alguien en el Twitter de Presunto nos ponía una foto que salió ayer o antier de las interrupciones del embarazo con una foto de una panza otra vez. Sí, en 2024. En marzo del 2024, en marzo. Entonces creo que hay otros... Nota a cargo del feto periodista. Vienen de otros lugares que se preparan evidentemente para el 8M y diseñan una suerte de campaña, contenido digital. El 8M tuvo cubrimientos aburridos y por lo que nada pasó por la mañana, excepto dos que sí creo que son diferenciales, el de Volcánicas y el de Temblores. Volcánicas sí siendo un medio, Temblores siendo una organización no gubernamental. Y es la narrativa de la violencia policial en la marcha del 8M, tratando de poner en perspectiva qué pasó, cómo se puede reflexionar sobre el uso desproporcional de la fuerza de la policía, que no estamos hablando de personas que perdieron, no sé, de violencia ocular, no estamos hablando de escenarios como los del pasado en Bogotá, pero que con ese precedente sí es muy importante revisar qué sucedió ese día. En la Plaza de Bolívar eran miles de mujeres con niñas, con menores de edad, porque es una fecha además celebratoria, de alguna medida, en Colombia celebratoria, además porque se junta con esa sentencia del aborto. Entonces, en la plaza habían muchas mujeres haciéndolo de manera pacífica y que salieron muy asustadas, mujeres que no tienen con mucha zozobra. Con quien dejar a sus hijos también. Entonces, creo que todos los medios copiaron el discurso del alcalde, un discurso tibio que dice, no hicimos, pero hicimos, lo vamos a mirar, pero no lo vamos a mirar, es una invitación a reflexionar, pero no a reflexionar, reflexionemos todos juntos para sentirnos seguros e inseguros. No, Galán, impresionante, ¿verdad? El nivel de tibieza. Ahí sí es cierto. Casi dice, hay que ir hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante. Casi. Por aclarar, primero lamentar algunos hechos que ocurrieron el día de hoy. Hubo vandalismo, infortunadamente, en algunas estaciones de paraderos de bienes públicos, y eso lo lamentamos. También lamentamos que en el marco del acompañamiento a la protesta hubo una situación donde miembros de la policía actuaron considerando en terreno
que había un riesgo inminente a su integridad. Y así fue, no fue una decisión ni una orden, sí fue una decisión en terreno que están facultados en Ciudad. Y ya, y lo hace con una sonrisa, con subtítulos en TikTok y todos como, hizo 2 declaraciones y no dijo nada, qué capacidad. Y no ni dijo, tan, ni muy. Ni tan como muy. Y lo último que me impresionó es que en Volcánicas hay un recuento muy interesante de esa noche y de por qué es importante detenerse en los hechos, en lo que quedó registrado en la voz de quienes estuvieron ahí. Temblores que ha revisado mucho la policía y unos informes de temblores que son muy interesantes, que se llaman como Bolillo, Patria y Bolillo, y son muy, muy buenos. Bolillo, Dios y Patria. Bolillo, Dios y Patria. Y son todo este recorrido por el SMAT ahora, como sea que se dice esa vaina, la nueva undemo. unidad, el undemo palo. el undemo bolillo. Un dum. Y ahí hay Digámoslo bien. hay un punto de contexto. En los demás medios no. Y lo último que voy a decir es que creo que se pasa muy fácil y muy rápido por... No, pues solamente se usaron unas aturdidoras. Como así. No, pero no hay caso lacrimógeno. Solo se usó aturdidoras. Lo dijo Galán en los 2 videos que hizo. Y es como, pero la aturdidora es... Y entonces me fui a buscar. Espérense que hice la ñoñada de buscar el significado. Porque alguna vez para las marchas de hace 2 años... Me acuerdo haber revisado como todo esto de las armas, del Lavendom y de todas las armas. El asesinato de Dylan, y que era un dimback y que era no sé qué. Entonces volví y decía, pero ¿por qué estamos minimizando si en los videos se ve esta cosa horrible, como contra el piso, y un humo, que entonces ahora estamos discutiendo que no es gas lacrimógeno, es solo un humo picante? Como, bueno, para las niñas de 5 años. Era que en la olla comunitaria echaron un ají. Y es como, ¿qué hace una granada aturdidora? Y es como, son usadas para confundir, desorientar, distraer una amenaza, degrada seriamente la eficacia del combate, paraliza temporalmente y confunde la vista y el olfato. Es como, qué lindo. ¿No? Y pasamos por aturdidoras como si fuera cualquier cosa. Paran un momento y dicen, venga, pongámoslo en perspectiva. Por los demás medios es como el alcalde aclaró que solo usaron aturdidoras. Siguiente. El artículo de Volcánica sí es muy completo, como haciendo una crónica de lo que sucedió en el 8M. Ellas hacen como una aclaración en el punto de las aturdidoras. Ellas dicen, desde 2021 no vivíamos tal nivel de violencia policial en una marcha feminista. Hacen aclaraciones como el Undemo reaccionó como si el grupo implicara un riesgo. Y a mí me parece que sí, los medios de verdad tienen que hacer como un aprendizaje muy grande. No estoy hablando de Volcánica, sino de otros medios, que es lo que dice María Paula. No, pues simplemente el alcalde ya aclaró todo y ya. De qué es lo que se vive en la calle en una de estas marchas cuando el SMAT hace una intervención. De verdad, los medios de comunicación, así como lo hace la nota de Volcánicas, tienen que saber qué es lo que pasa cuando lanzan una aturdidora en una marcha. O sea, eso no es para disipar a unas pequeñas personas que están atentando contra la institucionalidad, sino eso va a afectar a un montón de personas al mismo tiempo y de una manera totalmente desproporcionada a lo que la misma marcha está significando. No, y no se lava con, los invito a que nos sentemos a reflexionar. Hay un punto en el asunto del tratamiento mediático que tiene que atenerse a ciertos principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la forma de titular, entonces El Espectador. SMAT irrumpió en marcha del 8M en Plaza de Bolívar de Bogotá. No era más. Nadie está pidiendo que salga Fidel Cano con una pañoleta morada gritando improperios contra los policías, ¿no? Nadie le está pidiendo al espectador que vaya a grafitear la catedral ni a romper Transmilenio. Es eso. El SMAT irrumpió en marcha del 8M en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Mientras que hay medios que están titulando, por ejemplo, polémica por vandalismo e intervención del SMAT en las marchas del 8M. El colombiano para sorpresa de nadie. Si titulas polémica, no estás explicando los puntos. Claro, entonces, no por eso podemos validar que todos los 8 de marzo salgan a destruir la ciudad. Marcha de grupos feministas divide opiniones. Semana, para sorpresa de nadie. Entonces, el asunto está en cuáles son los principios sobre los cuales funciona la comunicación. Pero pues hay unos principios constitucionales de proporcionalidad y de distinción a la hora de hacer operaciones de la fuerza pública, cualesquiera que ellas sean, que obligan a los activos de la policía o del SMAT, yo
perdón, le voy a hacer dead naming al ESMAD. Unidad de diálogo y mantenimiento. El ESMAD es el ESMAD. Así como X es Twitter, esto es el ESMAD. Hasta que Petro no lo desmantele como prometió, esa mierda es el ESMAD. Ese es un debate, un culo. Exacto. Un debate que no se ha dado también. Eso no lo iba a desmantelar Petro. Si Petro no cumple con la reforma policial, eso es el ESMAD. Entonces se llama el Undémono, no cállate. No me importa. Unidad de debate moderno progresivo, un demopo. Entonces, el caso es que el ESMAD está obligado a distinguir, ¿no? Es decir, que si hay una persona que está generando realmente violencia, ¿no? Tiene que ocuparse de esa persona o de ese foco de violencia, cosa que no pasa cuando la alcaldía deja las luces de la plaza apagadas. No me importa cuántos comunicados de Enelco Densa haya diciendo upsi, ¿no? Es que justo se cayó el sistema, y si nos habían dicho, pero ¿por qué eres tan bruto? Es todo mi culpa. ¿No? Hasta la tirada de aturdidoras, hasta el humo picante, hasta el gas lacrimógeno que botaron en la plaza, hasta el hecho de que cerraron las calles, hasta el hecho de que el ESMAD irrumpió. Es que no es más que eso. Irrumpió una marcha pacífica. Eso es la distinción. Y lo otro es la proporcionalidad. Si hay un grupo de mujeres rompiendo una estación de Transmilenio, 3 personas del ESMAD ya es un montón. Sobre todo porque, esto de nuevo ha pasado muchas veces y el ESMAD nunca jamás ha solucionado los daños a infraestructura. Se escuda su uso siempre en los daños a infraestructura, pero primero ellos estaban apostados en los alrededores de la Plaza de Bolívar desde el mediodía, como lo reportó, por ejemplo, María Mercedes Maldonado, y mucha gente que estaba en el centro los vio ahí parados. Entonces, ¿dónde estaba la protección a Transmilenio? Y el hecho de que haya alguien parado en Transmilenio tampoco puede garantizar... Muchos hombres, policías. Claro, pues igual lo que decían, que pues si es verdad, es que hay muchos menos activos mujeres en la policía. Ok, ¿sí? De cualquier manera estaban apostados en un lugar donde nada tenía que ver. Pero entonces, incluso si paran a 2, 3, 10, 15 personas en la estación de Transmilenio, no hay nada que constitucionalmente puedan hacer, lastimosamente, para dejar intacto Transmilenio. Pero al mismo tiempo, por cuenta del mismo principio de proporcionalidad, pues hay un punto en el que no es tan importante. En el momento en que entra el ESMAD, que es el momento en el que se tiene que leer la noticia, deja de importar la infraestructura, porque lo que puede hacer el ESMAD contra personas y sus cuerpos es mucho más grave de lo que puede pasarle a cualquier estación de Transmilenio, le guste a quien le guste o no. Ese no es el punto. El punto, de nuevo, es el principio de proporcionalidad. ¿Está mal romper Transmilenio? Pucha, digamos que sí. No vamos a entrar en el hecho de que se trata de un círculo vicioso en donde hay un operador privado absolutamente privilegiado por las políticas del gobierno distrital, en donde se llevan a cabo muchas violencias basadas en género, incluyendo violaciones, que cuando se le reclaman a Transmilenio como operador privado, se escuda en el gobierno distrital, que se escuda a su vez en el hecho de que Transmilenio es operado por un operador privado. Entonces la rabia no es como que esté infundada, pero al mismo tiempo digamos que, ok, está mal romper la estación de Transmilenio. En el momento en que una persona tira una aturdidora y le pega a una gestora de derechos humanos, eso se fue a la mierda, porque dejó de haber discusión sobre si hay o no un daño a Transmilenio o a cualquier pared que justifique ese tipo de violencia. Y ese es un problema que está documentado una y otra vez. No solamente Temblores, está Humanas, está Defender la Libertad, Asunto de Todas. Hay un montón de ONGs en un país acostumbrado a la opresión y al abuso de poder por parte de la policía, que tienen eso más que monitoreado y más que documentado. Entonces no es una cosa que los medios tengan que entrar a preguntarse como, pero ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿No? Por ejemplo, El Tiempo replicando, y esto es lo otro, en Medellín, la alcaldía de Federico Gutiérrez, frente a infracciones como daños a infraestructura que se solucionan con una multa, que son perfectamente excarcelables, saca un cartel como si fuera el viejo oeste, como se buscan las forajidas, y pone unas fotos de cámaras de seguridad de mujeres feministas manifestándose para que la gente las reporte como si fueran de verdad los Pepes. El cartel de Medellín o los Rodríguez Orejuela. Eso es desproporcionado y eso es un abuso de poder. Y El Tiempo hace una nota con el cartel: estas son las mujeres buscadas en Medellín por los daños al Metro Plus en marcha del 8M. Entonces, increíble. La torpeza, porque yo no creo que es que haya un conciliábulo de gente maligna,
¿no? Puta, quién sabe. Pero no, yo no creo. Porque de nuevo, yo hasta que no se me demuestre lo contrario, no creo en las malas intenciones, sino en las terribles buenas intenciones. Veo un medio que torpemente termina acompañando y dándole un espaldarazo a lo que es un abuso de poder por parte del gobierno municipal de Medellín en contra de mujeres que no tendrían que ser perseguidas como si se tratara de verdad de asesinos y narcotraficantes. Claro, porque además lo que hace es poner en perspectiva la persecución, por ejemplo, a feminicidas, que no es en ese mismo nivel. A ver los carteles. Que igual ¿no? sí trae una conversación. ¿No? A mí lo que me parece como más triste de lo que ocurrió con el ESMAD en Bogotá es que las marchas de las manifestaciones del 8M pues tienen unas agendas que en serio son necesarias de solucionar de la violencia que estamos viviendo en serio por ser mujeres, que tiene que ver no solo desde la brecha salarial, sino en serio que están asesinando constantemente y los feminicidios no están esclarecidos y que también eso se liga a la agenda de la nueva fiscal que desde muchos lugares se le pide como por favor que la impunidad en casos de violencia contra las mujeres y feminicidios pare. Ese es el debate. Y la seguridad de acceso a la educación y el tema de brecha del trabajo y todo lo que estamos siempre pidiendo en estas marchas se ve opacado por, de nuevo, la conversación sobre los excesos de la fuerza pública, que yo sí creo que es una demanda que hay que hacer, pero que los medios al centrarse exclusivamente en eso desconocen las razones de las marchas. Hay un tema con el que yo me quedo vacía sobre, bueno, ¿y por qué salimos a las marchas? ¿Por joder? No salimos a marchar solo por eso. Entonces, ahí creo que hay una conversación que me hace falta del cubrimiento, que entiendo la explicación de por qué el ESMAD se salió de madres y ese es el titular de todos los días al día siguiente, pero que cuando, no sé, Néstor Morales invita a una persona que participó en las marchas a hablar y solo le habla de la violencia en la calle sin preguntar, bueno, ¿y por qué saliste? Diciéndole además niña, es decir, pasando por encima de cualquier convención. Como desde un apodo como si fuera un alias de guerrillera y la pelirroja, con una pero violencia altísima. Desconoce un montón porque uno en serio quisiera ponerse en peligro en la calle para salir en esta ciudad tan violenta contra las mujeres. El trabajo. En ese recorrido, digamos que sí hay ciertas acciones hacia los paraderos del CIP. Sin embargo, en el momento pues, que sale Perdóneme, yo traduzco. Ciertas acciones sobre los paraderos del CIP quiere decir sí atacaron estaciones de Transmilenio. No, sobre todo, por ejemplo, la estación de Transmilenio de San Diego, por ejemplo, quedó muy afectada por el vandalismo el viernes. Sí, mira, ahí yo te comento. Ay, Néstor le dice, espera, traduzco. O sea, espera... Yo, hombre, explico lo que acabas de decir, niña. Y entonces, o sea, ¿cómo así? ¿Me está diciendo usted que grafiteas una cosa así y que la policía no puede ser violenta? Estas chicas pues deciden cómo no hacer ningún... Perdóneme, le hago una aclaración. Si usted me está admitiendo que ustedes atacaron estaciones de Transmilenio, ¿ustedes esperan que la policía no haga nada? No. Y es como... sí, Néstor. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te parece que sí? Sí. La seguridad con armas es violencia también. Y entonces pasa Dios como mío. Zuleta y dice, no, yo sí en verdad no entiendo. Y la despiden y los dos hombres, no, la verdad, rarísimo. Y eso está grabado en YouTube porque es esa cabina de radio que ellos graban. Es impresionante. Usted me está diciendo que la policía no puede ser violenta. Me diciendo que la ven grafiteando y no le pueden meter un pedazo. ¿Cómo qué? Y ¡Felipe! Vuelve, y ahí va. Niña, ¿qué me dice usted? Y la interrumpe varias veces para lo que él llama explicar o traducir, ¿no? Como sus inconsistencias, niña. Y él en el YouTube, como si tuviera 100 años como Petro, en el YouTube, en la versión digital ponen un banner como los noticieros. Y el banner dice algo así como el vandalismo en contra del feminismo. Y es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ese no es el resumen. Está dividido en 3 videos, toda la locución de radio de esa mañana. Y hay una que
ponle esta falsa equivalencia como ni machismo ni feminismo. Entonces, ni vandalismo ni feminismo. No saben la realidad que informan. Claro, porque el contrario completo de la información del feminismo es el vandalismo. Sí, exacto. Sí. No conocen la realidad que informan. Es ni increíble. Machismo ni feminismo. No, ese es el banner. Hay un tema con Blue Radio que estuvimos conversando con nuestros Patreons en la cena de producción. Más tarde en Mañanas Blue, Camila Zuluaga, Claudia Palacios entrevistan a una experta en género de la Universidad Nacional y al menos le preguntan sobre, bueno, en qué consiste este movimiento, que es más clara como la postura de la experta en relación a las razones de la participación política y por qué analizarlo solo desde la violencia no tiene sentido. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que quien sea, no son ellas porque no son las personas que manejan el máster, ustedes que trabajan en televisión lo saben más, pero hay un video en loop todo el tiempo, entonces mientras que la experta está diciendo acá hay unas luchas de una marcha pacífica, en su mayoría pacífica en las ciudades, la imagen es una mujer rompiendo algún tipo de infraestructura pública. Y eso a mí me causa dudas porque si uno no está poniendo atención a lo que está diciendo la experta, te quedas con la imagen del loop constante de la destrucción de la infraestructura y dices, pero estas viejas están dementes. Es como si la invitada está diciendo, fue una marcha pacífica, muéstrame las 9, 12, 13 horas de marcha pacífica, pero no, es un loop en el que constantemente aparece una mujer encapuchada rompiendo algo. Y entonces no importa si el periodista está diciendo, son unos pocos, no importa si la experta está diciendo, el movimiento está luchando por unas causas que en serio necesitamos cambiar estructuralmente, tú te quedas con la imagen de una mujer encapuchada destruyendo infraestructura. Y eso me parece muy grave porque es la mismo de, usemos la barriga para hablar sobre el derecho, los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Con qué se queda la gente entonces? ¿Cuál es el nivel de información con el que uno se va después de estos cubrimientos? Que la derecha es que el cubrimiento del 6M es que las mujeres que, o sea, ¿cuál es la conclusión final con la que uno como consumidor estándar de medios de comunicación se va? A mí me parece que estandarizados se van pues con una imagen de Gustavo Petro en contra pues de las marchas que se le hacen. Y si se va con una controversia sobre lo que pasó en el 8M, yo creo que tendiendo también a pensar, a confundirse en qué fue exactamente lo que pasó y a no tener claro pues qué fue. Yo quisiera recomendar una columna que hizo Cristina Nichols en El Espectador. Fue su primera columna de opinión en El Espectador el 31 de agosto de 2022. Ella habla de una cosa con la que yo estoy de acuerdo. Ella dice que un estado como este no puede concebirse sin un escuadrón antidisturbios. Es una columna muy linda en la que ella habla sobre su madre y ella frente al gas lacrimógeno, una de las primeras veces que a ella le tocó experimentarlo y también sobre su madre experimentándolo. Yo creo que cuando no hay un escuadrón antidisturbios pasa lo que pasa en esas noches que mencionaba Santiago, y es que puede que la policía empiece a matar gente, la policía de Colombia, la Policía Armada de Colombia. Entonces, volviendo a la columna de ella dice, pero un escuadrón antidisturbios no puede aplastar impunemente todos los valores que pretenden sostener nuestro Estado. Es decir, el Estado no se puede concebir sin él, pero un escuadrón antidisturbios no puede cercenar los derechos del Estado. Más y más dejamos de creerles a los medios. Es decir, nadie sabe qué pasa en la Plaza Bolívar de Bogotá. Imagínate. ¿No? Como helicópteros, aturdidoras, gases lacrimógenos. ¿Qué tan difícil es cubrir el centro de la ciudad? O creerle a los medios que lo están haciendo. Siempre dependerá de la dieta informativa que uno tiene. Pero si hiciéramos la selección, pues hay varios relatos o varias verdades de un mismo suceso. Y ya, yo creo que cada vez más desconfiamos. Yo ya veo una foto a esta hora en la plaza y pienso, como, o no, de pronto no. Uh-huh. No sé si es multitudinaria, no sé si está vacía, no sé si es inteligencia artificial, no sé si Kate Middleton está viva. Es como, ya no sé nada, no les creo nada. Creo que solo crece eso, esa zozobra que es no saberlo nada, no creerlo nada. Nos queda entonces un panorama en las que reivindicaciones no son claras y donde los medios, a pesar de tener una sociedad, como lo dijo Páramo, que sale a las calles a marchar y que ya se usa como moneda de cambio, aún no sabe cómo acercarse a esto. Y pues, como dicen los periodistas, si algún día tendremos un póster a la venta con esto que diga, pues quedan más preguntas que respuestas. Muchas gracias, Santiago. Un gusto. Muchas gracias, Páramo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Adiós. Y muchas gracias a nuestros Patreons que estuvieron aquí hoy. ¡Epa!
Y yo soy Sara Trejos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez y Andrés Páramo. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo, y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Ababunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcasts independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.